Pues aparte lo atractivo que siempre tiene por el hecho de que reúne a muchos campeones, especialmente los mexicanos e internacionales, ¿verdad? Aparte de eso, que es muy bonito, muy satisfactorio para todos nosotros, pues está muy interesante porque los seminarios que a mí me gusta estar más que nada, los de jueceo y árbitros, pues están muy interesantes. Siempre aprendemos algo nuevo, siempre hay exponentes nuevos que dan ideas y que proporcionan más conocimientos a todos nosotros que estamos en ese rubro. Yo creo que la convención del Consejo Mundial año tras año se va superando, va siendo mejor en todos los aspectos, especialmente en el corazón que le ponen para realizarla. Bueno, pues en realidad todo se hace por ellos. Entonces, si están presentes algunos de los que pues están dentro de la vista en el Consejo Mundial de Boxeo, pues es muy bonito que estén presentes y se den cuenta que pues están en el ojo de los directivos del organismo. Bueno, mira, la verdad es de que el boxeador tiene tres facultades de nacimiento, ¿sí? Obviamente hay que pulirlo, hay que irlo trabajando día a día. Con el puro costal, peras, ring, corrida, cuerda, de los viejos tiempos, pues el peleador se pulía. Y ahora, pues yo creo que más todavía porque ya es más científico el boxeo. Los chamacos ya usan más las piernas de otra forma, con más velocidad. Ya son pasos más cortos los que ocupan. La metodología actual del boxeo ha superado, definitivamente, ha superado la técnica del peleador. Sí es positivo, definitivamente, como todo en la vida. Mientras más moderno sea, pues debe ser superior. ¿Tú crees que los boxeadores de hoy son más fuertes que los de antes? No, yo creo que no. Fuertes no. Físicamente es un poco difícil de explicar. Los peleadores de antes, si tú te recuerdas, si tú ves reprises de peleas de antes, aguantaban más golpes, aguantaban pegarse más. Ahora, con un solo golpe normalmente caen los peleadores y caen noqueados. Era más duro el músculo del peleador de antes, del ser humano, ¿verdad? Yo pienso eso, que los peleadores de ahora. Bueno, pues, eso es definitivo para la salud, para el bienestar, para la integridad física del peleador, es definitivo. O sea, esa idea de don José Suleimán, yo creo que es la que más debemos de agradecer, que esté activa, que esté vigente en el boxeo mundial, porque no hace otra cosa más que cuidar la integridad física del peleador. Has de tener muchos, pero... Bueno, mira, aunque estaba yo llorando porque había perdido una pelea, sin embargo, el haber subido al podium en una olimpiada tipo mundial, pues es algo de lo más satisfactorio, porque ese era un sueño mío desde que tenía yo 7, 8 años, que quería calzarme unos guantes
primeramente, y después de que me los calcé, mi deseo, mi sueño era ir a una Olimpiada y ganar una medalla, se realizó. Entonces, ese momento es de los más claves para mi corazón. Ay, amigo, no sé si comentarlo. Bueno, lo voy a comentar porque esto no tiene nada de malo. Mira, yo solamente tengo primaria en mis estudios. Desde los 11 años ando de vago, ando de callejero. Ya te imaginarás cuántas cosas te da la calle, ¿sí? Y me encontré, yo era un buen jugador de fútbol, jugué fútbol americano, fui a Estados Unidos a jugar, jugaba béisbol, nadaba rápido, básquetbol, siendo chaparrito. Y un día me encontré con el boxeo. Ahí me encontré mi vida. El boxeo me encantó y ahí me quedé. Entonces, yo tengo 67 años de edad ahorita. Y todo lo que he tenido, lo que he poseído, ha sido gracias al boxeo. Entonces, tú me preguntas, ¿qué me ha dado el boxeo? Pues todo. Si yo no he encontrado el boxeo en mi vida, yo hubiera muerto en la vida que llevaba o estuviera encarcelado. Eso es definitivo. Pero Dios puso en mi camino el box y fue lo que salvó mi vida. Sí. Y así, bueno, obviamente, así como da cosas, pues el boxeo también quita. ¿Qué te ha quitado el boxeo? Otra confesión que nunca he hecho. El boxeo me ha quitado hasta familia. Gané dinero. Y el dinero, pues, da malos pensamientos también. Yo tengo 3 hermanos, somos 10 hermanos, 6 mujeres y 4 hombres. Pues el boxeo me quitó a mis 3 hermanos, me los separó. ¿Por qué? Por el dinero. Yo quiero recalcarlo, que soy adolorido, porque pues es mi sangre. Sin embargo, pues se dio lo que tenía que darse y es lo que el boxeo también me separó. Sí, pues definitivamente, yo creo que es lo más importante. Nacho Beristain, todo el mundo lo conocemos, se refiere mucho a eso. El boxeador debe de cuidarse especialmente de su familia, porque el dinero es maldito muchas veces. Otras veces benéfico. ¿A quién te digo? Canelo Álvarez, su familia está bien junta gracias al dinero, ¿verdad? Y así va a seguir, es palpable, es observable eso. Sin embargo, a mí, pues con los varones, familiares, hermanos míos, sucedió lo contrario. Mira, 19 de septiembre de 1980, peleaba yo contra Gillo Estrada en Los Ángeles, California. Déjame apagar esto. Y ese día era cumpleaños de mi hijo Cristian. Yo le dediqué esa pelea a mi hijo Cristian. Y andaba muy bajo ya de condición física, de reflejos, de vista, de todo, porque ya la fiesta ya había acabado conmigo, eso es definitivo. Sin embargo, era una pelea de retorno que me habían puesto como para agarrar ring e ir a pelear por el campeonato del mundo otra vez. Cuando yo pierdo, que me paran la pelea porque por un golpe que me dieron quedé groggy y me paran la pelea,
Y dije, no, ya no puedo, ya no puedo. Definitivamente ya es la última pelea de mi vida. Aparte, le fallé a mi hijo, que le dediqué mi pelea de retorno por su cumpleaños. Y y ya no me sentía bien. Y ya estaba muy, muy inmiscuido en las drogas, en la fiesta, ¿no? Entonces, yo creo que ya no podía más. Sin embargo, yo pensaba, es una carrera de 11 años apenas. Tenía yo 25 años de edad. Pero pues la fiesta me acabó muy rápido. Fue por eso que decidí dejarlo y lo supe inmediatamente desde que me pararon la pelea. Todo el tiempo tengo una relación, todo el tiempo tengo una relación con el boxeo. En ningún momento me he salido del ambiente boxístico. Tengo aproximadamente 12 o 13 años, no sé ni cuánto, amigo, ni cuánto que dejé las drogas, porque simplemente me aburrieron. Pero fíjate, desde los 12 años hasta los 50 y tantos, sin pararle, aunque peleaba, aunque era campeón del mundo, ni así dejaba yo la fiesta. Apenas entre 12 o 13 años, que simplemente me aburrió y ya me hice un lado. Pero aún después de que yo me retiré en 1980 del box, me dediqué a apoderar peleadores, me dediqué a ser promotor de box y y seguí en el box después de ya años después. Don José Suleimán me arropó como juez de peleas de campeonato internacionales. Me dediqué a ser coordinador de boxeo en el estado de Aguascalientes. Ahora ando de delegado boxístico. O sea, mi vida ha sido el box. Es lo único que aprendí. Como te comento, desde los 11 años dejé la escuela y no pude estudiar más, no supe qué estudiar, me dediqué al box y todavía ando en el box. ¿Algún recuerdo de mi papá, de José Suleimán? Los más bonitos, los más bellos. Don José Suleimán. Sí, sí tengo muchos recuerdos y son Convivieron mucho. Sí, convivimos mucho. Don José me jaló. Don José me jaló a muchos lados y a muchas cosas bonitas. Me llevó a Buenos Aires, me llevó a Tailandia, o sea. Sí, no, don José Suleimán, de las personas que yo he sentido que sí me han querido de verdad. Pues que es una lástima que yo no la haya poseído, de veras. Digo que es una lástima porque en el Consejo Mundial de Boxeo siempre han reconocido a todos sus campeones y por igual, sí, aunque unos tengan pues más trayectoria positiva que otros, a todos los consideran de la misma forma. Y donde yo fui campeón del mundo, nunca me han hablado, no sé, ni se recuerdan de mí. Sí, sí, definitivamente que sí. Por supuesto, yo amo el box. Por eso me metí al box, por eso el box me atrajo en todo sentido. Sin embargo, apropiaría otra cosa junto al box, un poco más de estudios.